Por lo tanto, para poder trabajar ya en la curva real, conociendo como dato diciendo que el operativo es 100%, 150%, 200, 80% del mínimo, habrá que conocer el mínimo. Pero primeramente veamos cómo se calcula el total mínimo. Conceptualmente es lo mismo que en McKay. ¿Se acuerdan de McKay cómo era el DDD total? Empezábamos a subir el DDD, o sea, las relaciones del flujo, subíamos el líquido del retorno, cada vez introducíamos más líquido del reflujo, y eso a qué nos condujo? Nos condujo a que la pendiente de la línea de operaciones iba bajando hasta nivelarse e igualar con la línea de diagonal. ¿Por qué? Porque si nosotros introducimos más fluido del retorno, líquido del retorno, estamos nosotros favoreciendo el proceso de separación, o sea, el enriquecimiento del vapor. Y si favorecemos con valores más altos de relación del flujo, vamos a necesitar menos etapas para poder lograr el objetivo de sacar un XT. Y eso se traduce en un menor número de etapas. Y en el método gráfico se traduce en una ampliación cada vez mayor en la sección con la que nosotros trabajábamos, que estaba entre curva de equilibrio y línea de operaciones. Esa línea de operaciones se baja tanto, que se ensancha tanto el área, hasta la línea de alimentación, hasta la diagonal, y los escalones rápidamente llegábamos. Esa era la condición de flujo total. Por el contrario, el mínimo era cuando nosotros introducíamos cada vez menos líquido del retorno. Eso nos conduce a que se dificulta la separación, y para lograr el mismísimo XD que queríamos, teníamos que poner más etapas. Por lo tanto, la línea se iba para arriba y los escalones crecían y se hacían infinitos alrededor de la línea de alimentación. Bueno, eso era el concepto. Sobre la misma base, veamos. Fíjense ustedes que en este caso la tendencia de las líneas de operaciones era hacia la línea de diagonal. En este caso, ¿qué pasa? Si yo quiero ver hasta dónde llega el RD total, sabíamos siempre, ¿no?, que el RD es igual a R sobre D. Si yo hago crecer esto tiene que crecer. Que eso significa que aumento el líquido de retorno, disminuye el número de etapas. Cuando yo construyo esto entre línea de operación, línea de reparto y línea de operaciones, la línea de operaciones tiene una cierta inclinación, que si estuviese más inclinada, que si el punto aquel estuviese más bajo, tardaría más en llegar. Respecto a esta construcción, si yo incremento el líquido de retorno, ¿qué va a pasar? Si yo incremento el RD, es decir, en vez del 2 que teníamos, ¿cuál era la expresión? Acuérdense. Esto no cambia porque está en función de la concentración XD que yo quiero explicar el producto. Si esto cambia, en vez de 2 es un 3, obviamente este valor va a ser más alto. ¿No es cierto? Porque si le pongo 3 en vez del 2, entonces el valor que voy a tener no va a ser 20, va a ser un poco más alto. Entonces, ¿qué significa? Que el punto D se va a ir más arriba, de arriba. Si sigo aumentando, este valor va a seguir siendo más alto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un valor cada vez más alto? Trazo la línea de entalpía global, que va a pasar por F, pero esa línea de entalpía global va a ser más empinada. Y estas líneas de operaciones van a ser más empinadas, porque cuando yo encuentre con B1, que esto no cambia, el valor de L1 acá, cuando tenga que trazar no lo voy a hacer allá, sino lo voy a hacer por allá cerca del techo. ¿Qué quiere decir? Que la línea de operaciones se va a ir enderezando. ¿Cuál será el límite? El límite va a ser cuando esta línea de operaciones será practicada. Entonces, esta va a ir creciendo, hasta que la línea
llegue a este punto. Y este va a ser el B2. Y este va a ser el B2. De acá, otra vez, línea de reparto, equilibrio. Con B2 voy a ir al equilibrio, encuentro acá, vengo acá, y a partir de este valor, con B2, el L2 está tratando de voy a ir vertical, listo, y he llegado. Obviamente, esto nos está mostrando de que si aumentamos la cantidad del reflujo, vamos a reducir el número de capas. Y en este caso en particular, bueno, se reduce a 2. Porque en realidad el número también era 4, pero no, el número más. Ya está. Bastante simple eso. Vamos a otro lado. Yendo al otro lado, pues es al revés. Ahora tiene que bajar esto. Esto tiene que bajar, entonces esto tiene que bajar. Entonces, en vez de 2, vamos a poner 1. ¿Qué significa? Que el H' va a bajar. Al revés. Entonces, este punto va a bajar. Aquí. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo tenga que encontrar esto, B1 va a salir. Sigo igual, L1 es igual. Lo que antes era mi línea de operaciones con 1000 de entalpía, ahora ya no va a ser con 1000, va a ser con menos. Bueno, ahí está. Se está echando. Si sigo bajando, voy a trazar desde acá. Ahí está. Si sigo bajando esta línea, va a seguir bajando. ¿Qué está ocurriendo? Estoy bajando esta pendiente y va a llegar un momento en que la pendiente va a ser paralela a la línea de separo. Imaginemos esa situación. ¿Qué iría a pasar cuando sea paralela? Supongamos que he bajado tanto que con L1 aquí tengo una línea de reparto, pero voy a ver aquí que hay otras líneas de reparto más. ¿Sí? O que hay otras por acá. Entonces va a llegar un momento en que voy a trazar mi línea de operaciones, pero voy a llegar al punto que coincide con la línea de reparto. De ahí, entonces, ¿qué me toca? Equilibrio. Voy al mismo punto. De ahí, ¿qué me toca? Línea de operaciones. Voy al mismo punto y me tranco. Y me quedo. Esto es equivalente al estrangulamiento en la línea de alimentación, infinito número de etapas. Y aquí no avanzo, infinito número de etapas. Generalmente, en la mayoría de los casos, en la primera línea es decir, de operaciones que coincide con la diagonal, es la que pasa por la alimentación, la línea que pasa por la alimentación, la línea de reparto. Pero fíjense ustedes de que haciendo esos ensayos, resulta ser de que aquí hemos dibujado justamente una línea de reparto, la rojita, que es, en este caso, es una línea, porque no se olviden que estos 4 puntos son 4 puntitos que hemos sacado de las tablas de equilibrio. Podríamos haber sacado muchos más. Entonces, yo tenía muchos más puntos. ¿No? Y entonces empezaba a yo, más o menos, calcular. A ver, estas serán. ¿Qué hacía con esto? Iba recto, bajaba, trazaba y veía que las líneas de reparto estaban más echadas todavía. Entonces no es este. Entonces empieza a trazar con esto. Me iba a trazar el equilibrio, porque después esa pendiente también tiene que tener el reparto. Iba la línea auxiliar, bajaba, sí, está más echadita, pero falta. Y entonces llegamos a este punto. Tanto buscar datos. Llegando a este punto voy hasta la auxiliar que me permite encontrar el L. Este.
es bajo, y entonces no es esta posición. Este es de aquí. Entonces, bajamos, este es el punto. Acá. Trazo. No, pero este es el F, ¿no es cierto? Entonces, se traza una línea de reparto que pasa por F. De los puntos que se tienen, se traza la línea de reparto. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo estoy haciendo mal. Estoy encontrando estos puntos y no es eso. Sino que lo que tengo que hacer es buscar puntos que pasen por F. Cuando yo dije este punto, vine hasta acá, ¿pasa por F? No, pasa por encima de F. Cuando yo voy buscando otro punto más bajo, vengo, ¿pasa por F? No. Entonces, esta de acá, es la que llega acá, baja acá. Ahora sí, he llegado a este punto. Y pasa por F, eso sí pasa por F. Mire, entonces esta es la línea que pasa por F. Entonces, la primera línea de reparto que tiene la misma inclinación que una línea, la primera línea de operaciones que tiene la misma inclinación que la línea de reparto, esa es la que me va a permitir encontrar prolongando hasta este punto. ¿Por qué? Porque tengo que llegar hasta XD. Este va a ser el D' mínimo. ¿Sí? Ese va a ser el valor del D' mínimo. Entonces, voy a tener este punto, va a ser H' mínimo. ¿Cuánto es? 410. 410 kilocalorías por kilogramo. Esa es la forma como se puede. Entonces, empiezo a tantear líneas de reparto hasta llegar a una que prolongando pase por el punto F. Esa es la idea, prolongando que pasa por el punto F. ¿De acuerdo? Bien. Y una vez que nosotros hemos encontrado este valor, ¿qué hacemos? Entonces me dan este dato, encuentro el RD mínimo como fórmula similar a esta, va a ser H' mínimo, eso es lo que hemos puesto, y esto no cambia, menos HI1 menos HD, esto tengo, y entre esto lo hemos encontrado, obtengo el valor de RD mínimo, que multiplicado por el gamma me va a dar el RD operativo. Y una vez que tengo ya el RD operativo, encontraré el H' real, que trasladándolo allá, bueno, volvemos al problema anterior. Le da la linealidad global y hacemos eso. ¿Sí? Esa es la forma como se determina. Bien. Ahora vemos el tema de discontinua. Hoy lo acabamos de hacer. Discontinuo esto, en realidad, claro. La identificación discontinua. Ya desde el principio, como ya habíamos establecido que los dos tipos en función de la producción de operaciones son operaciones continuas y discontinuas, dependiendo del tipo de equipo, llámese columna de destilación, absorción, llámese molino, llámese evaporador, cualquier cosa. Las operaciones son continuas cuando trabajan 24/7, 300 días al año. Es
decir, el proceso es continuo fundamentalmente por dos razones. La primera, la principal, volúmenes muy altos de producción. Cuando los volúmenes de producción son altos, yo no puedo dar el lujo de trabajar en horas de oficina. Y obviamente que esa producción tiene un mercado de comercialismo. No me sirve de nada producir y no vender. Entonces, esas son las ocasiones. Y la razón principal es de que los volúmenes son muy altos. Entonces, aunque claro que una planta, dependiendo del tipo de planta, las refinerías, por ejemplo, trabajan en gran parte de sus etapas, pero hay etapas en las que no es necesario trabajar. Como fábrica de cemento, el horno va a trabajar 300 días al año. Yo no puedo bajar los 1000 grados de temperatura de la noche a la mañana. Pero la etapa de molienda o la etapa de trituración, esa no necesita ser continua dependiendo de la producción, ¿sí? Entonces, pero bueno, en este caso estamos ante una rectificación. Hemos trabajado con una rectificación discontinua, donde hemos introducido la alimentación más intermedia, porque nos interesa a los productos. Y la otra razón por la cual los procesos continuos, que tendría que ser complementaria a la primera, es de que tenemos que garantizar que la concentración de nuestra mezcla que estamos introduciendo se mantenga prácticamente constante. Porque un proceso continuo, 24 horas, es preferible trabajarlo con control automático, sobre todo en las variables más importantes que me modifican mi concentración de salida, que es mi carga de presentación de venta. Entonces, sistemas de control automático, 24 horas. Por lo tanto, yo no puedo poner un sistema de control automático a un proceso continuo cuando la composición de la alimentación varía. Es decir, mi mezcla agua-alcohol entra al 40%, después entra al 35, 38. ¿Qué quiere decir? Que la variable esa está cambiando. Consecuentemente, el trabajo de las etapas va a cambiar y la producción va a salir. Entonces, no. Hay que hacer un riguroso examen, es decir, un riguroso análisis previo de nuestra materia prima, cualquiera sea la industria, ¿no? Entonces, esas son las dos razones. Pero cuando no ocurre eso, pues los procesos deberán ser discontinuos. Además, el proceso discontinuo no es que se castiga, que como no alcanza volúmenes de venta, entonces tiene que trabajar más de forma discontinua por cargas, por lotes. Lo que pasa es que esa operación también es mucho más versátil. Yo puedo hacer diversificación de mi operación con mi mismo equipo, porque puedo modificar mis variables. En cambio, los sistemas continuos son súper rígidos. Yo no puedo estar diciendo, ahora en vez de meter otra mezcla, no es así. Todos los sistemas de control automático han sido diseñados para que los ángulos en los que se trabaja sean los que respondan al proceso que yo con el cual he enseñado. Bien. Entonces, estas operaciones discontinuas son, podríamos decir, donde el tiempo ya es una variable. En las continuas no, porque trabajan aquí el tiempo ya es una variable. Entonces, aquí es donde vamos a decir de que esquemáticamente una operación discontinua es similar a una destinación diferencial, es decir, que normalmente también se hace por cargas. En cambio, la flash generalmente trabaja en forma continua, lo mismo, para grandes volúmenes también. Los flashes generalmente son etapas previas de las columnas de destilación continuas. ¿Sí? Bueno, entonces, carga, calor, vapor. Esto era condensador, producto. Esto era destilación diferencial. Obviamente que en una operación discontinua, en rectificación, la columna va a estar, pero la columna va a tener una carga. Ya lo voy a introducir yo. No voy a tener, no puedo, es decir, no corresponde introducir permanentemente por una zona intermedia, no, tengo una carga. A la carga le voy a dar calor, le voy a meter un intercambiador aquí, le damos calor y producimos vapor. Esta columna va a ser una columna de etapas, obviamente. Una columna de etapas donde sabemos ya todo. Pero resulta ser de que aquí va a
salir vapor. Pero la esencia de la rectificación por la cual nosotros podemos obtener valores altos de composición de pureza es de que esto entra a un condensador y esto no puede faltar. ¿Eres seguro? Eso es lo que lo diferencia justamente del otro. Y entonces aquí se produce el calor, o se proporciona el calor. Vamos a tener consecuentemente vapor que sube, vamos a tener líquido que baja. El proceso es el mismo, conceptualmente la contradifusión molecular, el mecanismo de difusión es ese, no tiene por qué cambiar. Sin embargo, lo hacemos hasta un determinado tiempo, no vamos a evaporar todo, porque esto es una carga fija. ¿Cierto? Entonces, esta carga fija es hasta que la concentración acá en el volátil se reduzca. Porque obviamente si yo sigo bajando, aquí la concentración puede cambiar. Pero aquí es donde vienen justamente las dos opciones que se tienen cuando nosotros trabajamos con rectificación discontinua. Cuando nosotros teníamos esto, la destilación diferencial, permanentemente calentábamos, la temperatura permanentemente subía y la composición permanentemente variaba. Al principio los primeros vapores eran altos en concentración, pero si yo sigo aumentando la temperatura, aquí empezaba a bajar y sacamos un promedio. En este caso, va a ocurrir lo mismo. Yo empiezo a calentar. Como esto se está reduciendo, entonces si yo voy a seguir mandando vapor, entonces hay la posibilidad ineludible quizás de que la concentración XD no se mantenga. Va a ir bajando igual. Claro que yo voy a arrancar con valores altos, pero después va a ir bajando, porque era no. Pero puedo evitar aquello, de que se mantenga constante. Entonces, en rectificación discontinua, hay dos formas de poder realizar la separación. Rectificación discontinua a producto constante y rectificación discontinua a reflujo constante. Las dos opciones. ¿Cómo hacemos para trabajar en un proceso discontinuo a producto constante? ¿Cómo hacemos para que nosotros hagamos que este XD sea constante? Obvio que cuando yo empiezo a tener los primeros vapores, estos van a tener alta concentración, pero después va a tender a bajar. ¿Cómo evito que baje? ¿Por qué va a bajar? Porque obviamente ya han pasado algunos y van a empezar a pasar pesados, cada vez más acompañando a los volátiles en la fase de vapor. ¿Cómo hago para que esos pesados que están acompañando a los volátiles, que están reduciendo mi concentración, lo que ocurría en diferencial, no lleguen hasta acá? Porque si llegan hasta acá, después se van a condensar y van a estar de la mano hasta el final. Aumentando la cantidad de gel. Aumentando la cantidad de líquido de flujo. Porque esa mayor cantidad va justamente a hacer de que esos pesados que tienen tendencia a estar en fase líquida, entonces se van a encontrar realmente con una mayor cantidad y va a haber mayor posibilidades de que vuelvan a la fase líquida. Y de esa manera yo voy a hacer de que esta concentración.
pero todo el tiempo voy a estar teniendo que aumentarla, porque en un momento, obviamente, ¿no es cierto? Pero ya lo logré, ya mantuve constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de rectificación discontinua a producto constante, justamente estamos hablando de ese hecho, de que tengo que aumentar cada vez más la relación de reflujo, en otras palabras, el DRD, que en definitiva es aumentar la cantidad de líquidos del cuerpo. Ahora está la otra, ¿no? Cuando a mí no me interesa mucha constancia en XD, está la otra alternativa, que es el reflujo constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo no cambio el reflujo, no cambio la relación LD, obviamente que este XD va a bajar. Bueno, pues que baje. Total, en el promedio, porque ya se va a asemejar al diferencial. En el promedio, ¿qué va a pasar? En el promedio voy a tener un valor que quizás me satisfaga. Entonces, la otra condición es el reflujo constante. Esas son las dos. A producto constante, entonces, esto implica XD constante, EDD variable. Aumentando, ¿no? Y el reflujo constante significa RD constante y XD variable. Baja, ¿no? Baja hasta el valor determinado. Estas formas de poder determinar a veces la cantidad del volumen que se obtiene o el tiempo que yo tengo que necesitar para sacar una determinada cantidad de producto con una concentración, están dadas por dos expresiones que hay que reemplazarlas y obviamente hay que hacer todo el análisis de la variación de L y en función de eso se hacen algunas integraciones. Es simple, pero es responder a las ecuaciones conocidas ya en este ámbito. Y las vamos a ver. Y vamos a ver cómo se aplica y ya está. Aquí están justamente los ejemplos de operación. Normalmente la alimentación nosotros la introducimos en una zona intermedia para la continua, lo que hemos visto. En cambio, la discontinua es por cargas, por lotes, tipo batch. En este caso de ahí nosotros tenemos la alimentación, calentamos y se produce porque acabamos de ver acá. Las composiciones varían con el tiempo, un proceso discontinuo. En estado estacionario, algunas características de la rectificación discontinua, tenemos aquí el esquema. El alimento se introduce una sola vez en el caterín, el vapor se enriquece en componente volátil según asciende por la columna. Solo hay un sector de enriquecimiento porque si nosotros tenemos la alimentación acá no hay agotamiento. Esa es otra característica, es cuando nosotros no nos interesa el componente pesado, entonces también es otra razón por la cual podemos tender a la rectificación discontinua. No hay zona de agotamiento. Es de alimentación para arriba, de alimentación para arriba es zona de rectificación. La mezcla cambia de composición durante la operación, por más que haya reflujo, cambia de composición.
El vapor se empobrece en componente volátil a lo largo de la operación, es lo que decíamos. Lo que normalmente va a ocurrir es eso. Ahora yo puedo forzar a que se mantenga la composición final constante, variando el reflujo, que esa es otra cosa. Lo normal sería que varíe, es un régimen no estacionario. Ahí tenemos una columnita, justamente ahí está alimentación, calor, columna. Podemos considerar que una vez que paramos el proceso, lo que queda, tener un poco de volátil y mucho del otro, y bueno, si el otro es importante, lo podemos considerar como producto y no desecho. Y todo el resto es lo mismo. Esta es la expresión de Bogal, que es justamente la que me determina cómo yo puedo trabajar con una rectificación discontinua a producto constante. Acá se puede visualizar, esto es tiempo, ¿no? El tiempo de operación está dado por todo este choque. C1, acá está, es la carga inicial en moles, la alimentación que nosotros tenemos. XD es lo que conocemos como concentración final, composición del destilado, la fracción molar. XC1 vendría a ser la composición de la carga inicial cuando nosotros tenemos la alimentación. ¿Cuánto hay de volátil? Esa es la concentración XC1. En esta bibliografía manejan L sobre B como relación de reflujo. Pero no se olviden que esto es igual, porque esto es relación de reflujo RD, ¿se acuerdan? Porque nosotros hemos trabajado con el RD que es L sobre B. Pero obviamente que están relacionados. Este LB no es otra cosa que LD sobre LD más 1. Porque se acuerda en la línea de operaciones que decíamos nosotros, esto era L sobre L más D, XL. Y bueno, L sobre L más D es L sobre B. Y esto es relación de reflujo. Pero nosotros quisimos trabajar con una relación de reflujo de esta manera, y esto era LD sobre LD más 1. O sea, es lo mismo. Solamente no es lo mismo, sino que conceptualmente esta expresión trabaja con el reflujo. Pero en vez de poner esto, también si queremos mantener lo nuestro, le ponemos LD sobre LD más 1, sabiendo que el LD es igual a L sobre D. Se acabó. XC2 tendría que ser la composición del residuo. Cuando paramos el proceso, ¿qué concentración hay del volátil en la carga residual? Tita el tiempo en horas y ve el caudal molar de vapor que se ha obtenido. Ese es el retira. Bueno, y de eso lo que normalmente se hace es justamente trabajar en hacer esta, ¿cómo se llama? Esta integral, resolver esta integral, y para eso tenemos que hacer un barrido. En este caso, si vamos a trabajar en una rectificación que sea a producto constante, lo que tendremos que hacer es ir variando el RD o el LD como quieran. Entonces yo voy variando porque tengo que variarlo para mantener eso, ¿sí? Y en función a ello, dependiendo del número de etapas que se tienen, porque aquí me piden la producción, ¿qué significa? Que deben darle datos cuántas etapas. Normalmente me dicen, tengo esta columna, tiene 5 etapas. O me imagino una columna con 5 etapas, porque veo entonces cuánto de producción voy a tener. Y en la parte de diseño yo puedo variar esa imaginación. Pero si ya la tengo la columna, bueno, ya se es un cálculo. Por lo tanto, aquí se va a ir obteniendo los XCs residuales y se va a ir obteniendo los valores de RD, los XCs, integramos entre XC1 y XC2, que es la carga inicial y la composición residual. Se resuelve esto es información, y la incógnita puede ser el volumen o la incógnita puede ser el tiempo. Eso es lo que normalmente se hace. ¿Sí? No sé si tengo aquí. Y si no, lo tengo que hacer. Esa es la idea. A ver. Aquí está. Esto es para una ejercicio donde me dan
el número de etapas. Ahí está. Miren. Aquí me viene el volumen. Esto yo lo arranco de esta manera. Este valor 0,55 es RD sobre RD más 1. ¿Cuánto vale RD? Hagamos. Va a ser 0,55 RD más 0,55 igual a RD. Esto va a ser igual a 0,45 de RD igual a 0,55. Esto va a ser RD va a ser igual a 0,55 sobre 0,45. ¿Cuántas veces? 1,22. ¿Ah? 1,22. Es lo mismo que yo tuviese una columna que diga RD y arrancamos en 1,22. ¿Sí? Con 1,22, sabiendo cuánto es mi XD, porque mi XD me dice que sea constante y esto está. No sé si está verdad. Bueno, tenemos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, con el valor de XD que va a ser constante, XD constante, lo tengo acá, y me van a dar el número de etapas. 4 etapas. ¿Sí? Aquí no hay revuelve, ¿no? Entonces yo trazo 4 etapas. Primero, con este valor de RD, trazo mi línea de operaciones. Aquí está. Este es el RD1. ¿Cierto? Entonces trazo 8 etapas. 1, 2, 3, 4. ¿Y este qué valor va a ser? Va a ser el índice residual. Pues por eso, con este valor de 1,22 para un determinado sistema, no sabemos ni cuál, nosotros determinamos la curva de equilibrio, trazamos la línea de operaciones porque vamos a tener la ordenada algoritmo, porque esto es XD sobre RD más 1 que ND, el que estoy trabajando. Ese XD lo tenemos, trazamos las 4 etapas y obtenemos este valor. Luego ya son cuentas. Porque parte de la integral era 1 menos LB o 1 menos LB sobre LB más 1, si van a trabajar tenemos el valor. Hacemos esta diferencia. Este valor lo tenemos, aquí está. Y hacemos todo el choclo de la integral. Aquí está, ya lo tenemos. Y después hacemos justamente esto en ordenadas y X en abscisas. Nos va a dar una curva. Limitamos la curva entre XC1 y XC2 y esto va a ser la integral. Y lo que está fuera de la integral es la despejamos. Una de ellas es incógnita. Es eso. Para el siguiente valor va a ser 0,6 L sobre B. Entonces, estamos nosotros incrementando el valor de la relación esta. Porque obviamente tenemos que incrementar, porque si no incrementamos, va a variar el XD. Entonces, incrementamos, se va a 0,6, no sé a cuánto se irá este otro. ¿Cuánto se irá? Entonces va a ser 0,6, entonces 0,6, 0,6, 0,4 sobre. ¿Cuántas? Aquí va a ser 0,6. 0,4 sobre. Sí, 0,4 sobre. 0,4 sobre 0,6. No, 0,6 sobre 0,4. Sí, ¿cuánto va a dar? 1,5. Correcto. 1,5. Entonces, ven, estamos subiendo. Al subir el RD, el XD sobre el RD1 va a bajar, ¿no es cierto? Entonces va a ser un punto aquí. Entonces, trazamos. Y ahí trazamos los mismos 4 escalones porque la columna tiene 4 etapas. Esto va a ser así: 2, 3,
el XC correspondiente va a ser más bajo. Aquí está. Y hacemos lo mismo. Seguimos bajando y vamos a tener así. Y vamos a tener valores. Obviamente hasta llegar a un valor en el que ya lleguemos a una concentración X. O nos van a decir el tiempo, en definitivo, va a ser variable. Se hace el barrido y se logra esto. Entonces, ese es más o menos la recomendación. No sé si para este ejercicio se entiende. Es este, sí. Ahí está. Bueno, es lo que hemos dicho, ¿cierto? Empezar hasta llegar más o menos a un valor más bajo. Ya no vamos a llegar al otro, porque si no vamos a llegar a una moneda total, ¿no? Y eso tampoco es operativo. Y de esa manera se obtienen los resultados, se hace más rico y llegamos a. Aquí está la curvita. Ya lo he dicho, la curvita está. Y es justamente lo que decían ustedes, ¿no? Aquí está. Primero 1.22 y otro ejemplo después el 1.5 que decían, ¿no? Y así vamos obteniendo los valores. Y este es el valor integral. Ahí está la curva y lo limitamos entre 4. Bueno, no sé, la verdad, ¿de qué valor se está? No tengo ejercicio, no sé por qué no está aquí. Pero este es el íntegro. Y este es el algebra importante. Ya. Esto es un todo. Esto de certificación de discontinua, te lo contó. No lo tengo. Si ahora no tiene, lo vamos a tener en la discusión, ¿no? Vamos al otro y vemos qué pasa. Y esta es la otra, que es al reflujo constante. Si nos falta tiempo, los dos ejercicios los completamos en el lunes, pero quiero terminar este. Sí. Al reflujo constante. Entonces, en este caso, obviamente, vamos a mantener el reflujo y la concentración va a tener que bajar. Y la expresión que se utiliza es esta, donde C1 es la cantidad inicial, de carga inicial que tenemos, y C2 es el residuo que nos queda una vez que hemos parado el proceso de rectificación. Las concentraciones del volátil inicial y residual. Y esta es la expresión. Lo mismo, esto también se puede trabajar en, es decir, gráficamente se saca el área y se hace en base igual. Solo que ahora lo que vamos a tener que modificar es XD, porque sabemos que va a bajar, porque estamos manteniendo el flujo en determinado valor. Entonces, el XD es lo que va a modificarse. Otra vez vamos a conocer el número de etapas y de esa manera vamos a arrancar con este XD1. Tenemos el valor de constante, esto no va a cambiar, por lo tanto, esta va a ser la línea. ¿Sí? No voy a hacer la misma. Vamos a hacer ahí tenemos. Entonces, agarro 1, 2, 3, 4 y aquí obtengo el XC. Cuatro etapas, si es definido que sean 4, agarro 4 etapas y
como perdón, como la relación del flujo no cambia, entonces vamos a partir de ahí, entonces vamos a trazar una paralela a la anterior, y así vamos a trazar paralelas para diferentes valores de xd, etc. Y vamos obteniendo el cuadrito y de igual manera se hace resumen y se puede obtener la cantidad residual por concentración. Aquí está, eso es lo que normalmente se hace. El barrido de 0,95, un valor de 0,5 tampoco. No puede ir más bajo que la carga inicial. La carga inicial si es 0,6, yo no puedo ir a 0,5, yo quiero un valor un poquito más alto. Y ahí están las líneas de operación paralelas para diferentes valores de XD que nosotros nos vamos a ir tomando y seguimos trazando el número de programas. Ese es el área. Los ejercicios los veremos